Shabbat Shalom a todos, Kaberim y Kaberot, Talmidei Yeshua Shelah Torah, Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, Baruch Hashem, en este día de Shabbat que el Abba nos permite estar convenidos para exaltar, magnificar, bendecir su nombre grande y maravilloso, Baruch Hashem. Saludamos por allá a quienes estén convenidos, Mauricio Barreno, Esmeralda Leopold, Miriam Shelomá, Maricela Cano, Nancy Riquelme, Kia Suboek, Avera Isabel hasta Motul, Yucatán, Sabina Palma, Leticia Camacho, Marta Luz Román, Lucero Caltenco, Rodrigo Canseco Zamora, Rubén Ortiz, Evis Zúñiga, Efraín García, Johan Adón, Nelson Elías Bodero, Sarita Badragiel, Avera Lisbeth, Yasmín García, José Carrillo Díaz, Vera Victoria, Armando Garcet, por allá, José Luis Vázquez Mendoza, Wilmer Ruiz, Leti Camacho, a ver a Urbana Juchín, Pasión Nova Milsa, a ver a Milja, y a todos amados, Kaberim y Kaberot, quienes estén conectados, Baruch Hashem, bueno es el Eterno que nos permite esta tarde estar convenidos, exaltando, bendiciendo su nombre. Por allá, compartan, conéctense, ayúdennos abriendo más la señal, dándole me gusta, no porque queramos que nos den más likes, sino porque eso nos permite abrir más el canal para que otras personas puedan conectarse a la transmisión. Baruch Hashem. Bien. Bueno es el Eterno, amados, grande es Él, digno de toda exaltación. Nos recuerdo ustedes en esta tarde de Kabbalah Shabbat, de llegada de Shabbat. Ya estamos, ¿verdad?, por llegar al muy pronto estamos caminando, estamos estando en la cuenta del Omer que usted cada día debe estar realizando, ¿verdad? Lo hace al llegar el día, al ponerse el sol. Quienes lo hacen así, adelante, Baruch Hashem. Quienes consideran que debe ser por la mañana, durante el día, durante la claridad, parte clara, también, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, pero lo importante es que estamos, amados Kaberim y Kaberot, cumpliendo, ¿verdad?, el precepto de la cuenta del Omer. Bien. Nos vamos a la enseñanza de esta tarde de Kabbalah Shabbat, que como ustedes han visto, ¿dónde me pusieron mis Mikrat Kodesh que estaban acá? Ya yo asentado. Disculpe. Ok. Bendito sea el Eterno. Listo. Estas eran las que yo. Bien. Pues a todos un fuerte abrazo, amados, y Baruch Hashem, qué bueno es estar convenidos en este Shabbat. Y les decía yo, ¿verdad?, que vamos a entrar a la derashá de esta tarde de Kabbalah Shabbat, y como ustedes han visto, lleva por título Divorcio y Recasamiento. ¿Qué dicen las Escrituras? Y voy a dar esta enseñanza para que, pues, muchos me preguntan, algunos me han preguntado cuál es nuestra postura respecto a esto. También han habido personas que han venido al conocimiento de la Torá y me llamó muy especial la atención, el caso de una persona me llamó mucho la atención, especialmente, el caso de un matrimonio que una pareja, un matrimonio cuya esposa es esposa, también hay otros que segundo esposo, y me dirigieron la pregunta porque la hermana preocupada me habló. Bueno, me mandó un mensaje, ¿no? Me habló un mensaje
preguntándome que si era cierto que ella y su esposo se tenían que divorciar o separar porque ella no era la primera esposa, la segunda esposa. De su primera esposa el hermano es divorciado y que entonces ella tenía que dejarlo. Eso les dijo el roe de su congregación, y que ella tenía que regresar con su marido, con el que vivía ahora. Ella estaba en adulterio porque ella ya había sido casada con un primer hombre del que se divorció, y que ahora ella, al casarse con otro hombre, ella estaba en adulterio, ¿sí? Entonces, bien, y cosas como estas surgen en el panorama, en la escena, en algunas congregaciones mesiánicas y de raíces hebreas que están volviendo a la Torá, y que muchos traen también conceptos y dogmas de otros campamentos en los que han estado y los quieren infiltrar dentro de la fe hebraica, dentro de la fe hebrea, dentro de la fe israelita, ¿sí? Dentro de la fe en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, vamos esta tarde con la ayuda del cielo a tratar de traer un poquito de claridad a ustedes al respecto del tema. ¿Sí? Vamos a tratar, ayuda del cielo, de traer entendimiento al respecto. Quiero comenzar diciendo que yo soy pro defensor del matrimonio. ¿Por qué? Porque el Eterno instituyó en primer lugar el matrimonio y la unión familiar. No soy muy amigo del divorcio, mas sin embargo no estoy en contra de él. Sé que puede y es ser necesario, puede ser y es necesario bajo ciertas circunstancias. ¿Sí? Pero tenemos que recordar que el Eterno instituyó primeramente y en primer lugar, mucho antes de permitir divorcio, Él instituyó el matrimonio y la unión familiar. ¿Sí? Bien. Ahora, el matrimonio es algo sagrado, serio. Y creo que en la medida que se pueda, un matrimonio debe permanecer unido. Y para llegar a entender este tema nos va a ayudar mucho la Masorá, la enseñanza, la tradición de nuestro maestro Yeshua. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de la verdad y las buenas nuevas de salvación para tu pueblo Israel y para todos los pueblos, por medio de tu Hijo Yeshua, el Mesías, nuestro Rab. Amén y amén. Bien, quiero dejar claro que esta derashá no tiene el deseo o la intención de fomentar el divorcio en nadie, ni tampoco de invitar a dejar a su esposa y pensar en un recasamiento. No es la intención por ninguna parte de esta enseñanza, ¿sí? Sino más bien de traer claridad a las personas que vienen al conocimiento de la Torá, a la fe hebrea. Pero los que ya están dentro de la fe hebrea es otra. Es más bien traer claridad y entendimiento a las personas que vienen a la fe, al conocimiento de la Torá, ¿sí? Y que son personas divorciadas y recasadas. Esa es la intención.
traer claridad a las personas que vienen al conocimiento de la Torá y la fe hebrea y que vienen de un proceso de divorcio o recasamiento, para saber si están bien o están mal y si se tienen que separar o no se tienen que separar. Es para ellos esta enseñanza, no para los matrimonios que están ya dentro del conocimiento de la Torá y que en cuyo caso deben, de acuerdo a la voluntad del Eterno, permanecer dentro de su pacto matrimonial y dentro de la unión familiar, salvo en algunos casos que también esta derashá, con la ayuda del cielo, nos va a poder permitir mirar en qué casos, cómo, para no ofender al Eterno. Bien. Otra cosa que para mí es muy importante, yo les decía a ustedes hace rato que yo soy pro defensor del matrimonio. Todo matrimonio tiene sus problemas, tiene sus conflictos. Mi esposa y yo los hemos tenido a lo largo de nuestros años de casados. Mas, sin embargo, hemos preservado la unión matrimonial y familiar. Mucho antes de que llegáramos al conocimiento de la Torá, cuánto más ahora que estamos dentro del conocimiento de la Torá. Sin embargo, como dije hace rato, tampoco estoy contra el divorcio. Pero creo que antes de dar el paso del divorcio, se debería haber agotado todo intento para solucionar los problemas que puedan estar amenazando el matrimonio. Por lo tanto, mi orientación para cualquiera que viene y me diga, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, quiero separarme de él, quiero divorciarme de él o de ella. Mi consejo a los que estén pensando separarse es: ora, busca y pide una solución efectiva para poder vivir unido y en paz con tu cónyuge. Porque de nada te va a servir separarte o divorciarte si vas a seguir peleando, discutiendo. Mejor quédate en casa. ¿Sí? Entra todo en un, dice acá la abuelita, entra en un peor problema, y es cierto. ¿De qué te va a servir divorciarte o separarte de tu pareja, de tu esposo, esposa? ¿Qué vas a continuar peleando, discutiendo? Ora, busca y pide. No una solución para separarte y divorciarte. Una solución efectiva para poder vivir unido y en paz con tu cónyuge. Sin embargo, aunque he dicho que el matrimonio es algo serio, también tenemos que reconocer que el matrimonio no es algo eterno. El matrimonio es temporal y acaba con la muerte de uno de los cónyuges o con el divorcio. Y como dicen mis hijos, sin más preámbulos, como dice cierta persona, habiendo dicho todo esto, entonces pasamos con la ayuda del cielo a la enseñanza. Bueno, ya ve la introducción. Vamos. Oré, ¿es pecado haberme divorciado? ¿Pequé al haberme divorciado? Y me recasé. ¿Es cierto que estoy en pecado? Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Es pecado el divorcio? ¿Es pecado recasarse?
La respuesta a estas dos preguntas es un rotundo no. No es pecado divorciarse y no es pecado recasarse. Entonces, ¿me puedo divorciar y recasar? Tampoco, espere. Tampoco saque. ¿Sí? Estoy dando una respuesta directa a una pregunta, a una inquietud, para que se quite de la mente de aquellos que se sienten condenados porque se han divorciado y se han vuelto a casar. Y recuerde que estoy contestando a personas que están viniendo de otro campamento, habiendo pasado un proceso de divorcio y de recasamiento, no a personas que ya están dentro del campamento de Israel. Para ellos es esta respuesta, que claro, incluye para que tengan el conocimiento, los que ya estamos dentro del campamento de Israel. El divorcio no es pecado. Y una persona que ha sufrido un divorcio puede rehacer su vida con otra persona con la aprobación y la bendición del Eterno, siempre y cuando su divorcio haya tenido la aprobación bíblica para poder realizarse. Alguien me dice, alguien puede decir, pero es que originalmente no había divorcio. Por ejemplo, cuando el Eterno unió a Adán y a Eva, Él les dijo: lo que el Eterno ha unido, no lo separe el hombre. Está claro eso. Pero aquí tenemos que irnos al contexto bíblico. ¿Cuándo fue que el Eterno le dijo esto a Adán y a Eva? ¿A dónde se los dijo? ¿En qué momento y en qué condición se encontraban Adán y Eva cuando el Eterno dijo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre? Déjeme decirle que para este momento Adán y Eva se encontraban en el jardín del Edén, donde no había pecado. Pero con la entrada del pecado, por lo tanto, en el jardín del Edén no había adulterio, no había infidelidad. ¿Está entendiendo? Por lo tanto, al no existir esto, entonces nada puede separar al matrimonio. Pero venido el pecado, con la entrada del pecado, entonces empezó a haber infidelidad, adulterio, traición, relaciones sexuales ilícitas, que se resumen en una palabra: fornicación, pornea. Entonces el Eterno tuvo que establecer reglamentaciones para este tipo de situaciones. Y entre ellos, el Eterno tuvo que permitir el divorcio, porque dicho pecado produjo dureza en los corazones de las mujeres y de los hombres. Por tanto, en la Torá de Moshe, que es la Torá del Eterno, el Eterno permite, no ordena, permite. Una cosa es, usted tiene que entender, una cosa es lo que el Eterno permite y otra cosa es lo que el Eterno ordena. Y aunque lo que Él permite está dentro de su voluntad, no es su voluntad original. Una cosa es la voluntad original de nuestro Padre Celestial y otra cosa es la voluntad permisible de nuestro Padre Celestial. El Eterno permitió el divorcio
por su misericordia hacia nosotros, para evitar que una esposa o que un esposo mantenga a su cónyuge esclavizado a sus deseos pecaminosos, egoístas, malignos y corruptos. Mateo 19:8, ¿qué nos dice Rab Yeshua? Vamos a Mateo 19:8. Vamos a leer un poquito antes. Cuando Yeshua terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendiendo a la región de Judea al oriente del río Jordán, grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Yeshua respondió: ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Elohim lo hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la Torá que un hombre podría darle a su esposa una carta de divorcio por escrito y despedirla? Verso 8. Yeshua contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión, ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Elohim. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Y para esto tienen que tener pruebas, evidencias y no solamente imaginaciones fantasiosas en la cabeza. Yeshua nos muestra dos cosas: que en el jardín del Edén no había divorcio porque no había pecado. Y la Torá vino para manifestar el pecado. Por lo tanto, en el Edén no había divorcio porque no había pecado. Y la condición de Adán y Eva era otra, diferente antes de la caída del pecado. Y la condición de Adán y Eva era otra, diferente después de la caída del pecado. La otra cosa que Yeshua nos muestra es que en la Torá, Hashem, el Eterno, dio una salida. Para evitar el abuso y la esclavitud en el matrimonio cuando alguien de ellos ha sido infiel. ¿Cómo interpretamos las palabras de Yeshua cuando dice: Moisés os permitió divorciaros? ¿Quiso decir Yeshua que un buen día a Moisés se le ocurrió el divorcio y lo puso en la Torá? ¿Alguien puede creer que Moisés pudiera haber dicho al pueblo de Israel: mirad, Hashem dice esto, pero como sois duros de corazón, yo os dejo que os divorciéis? Pensar esto, amados, es ridículo. Todo lo que Moisés permitió y prohibió
fue por mandato del Eterno. Yeshua cita a Moisés, pero estaba claro que estaba hablando de la Torá de Elohim, la Torá que Moisés recibió, la ley que Moisés recibió. Por tanto, el Eterno sí permitió el divorcio en la ley de Moisés. Y el divorcio, por lo tanto, no es ningún pecado. De hecho, si usted se da cuenta, no hay sacrificio ni ofrenda para los que se divorciaban. ¿Por qué? Porque no es un pecado. Ahora, es una permisión divina. ¿Cómo interpretamos por la dureza de vuestro corazón? Por la dureza de vuestro corazón. Personalmente creo que el Eterno permitió el divorcio porque el corazón del marido se podía endurecer contra su esposa, o el corazón de la esposa se podía endurecer contra el esposo, ya hablando en nuestros tiempos, donde también la mujer puede dar carta de divorcio, lo cual es permisible y no violenta la Torá. El corazón del esposo y la esposa se podía endurecer contra su cónyuge ante una situación de infidelidad o traición. Y fue por amor a esa persona a la que se le ha sido infiel y ha sido traicionada, de acuerdo a lo que dice Yeshua, que el Eterno permitió el divorcio. El Eterno no permite el divorcio para tolerar el pecado de los hombres y de las mujeres. El Eterno permitió el divorcio para dar una salida a la esposa o al esposo que sufre la dureza de corazón de su cónyuge. Y aquí yo puedo encontrar algo que dentro de la Masorá de Yeshua, no solamente la infidelidad y la traición del matrimonio son una razón válida para el divorcio, sino que si en el caso de dureza de corazón, un cónyuge puede hacerse libre de la dureza del corazón del otro. Esto puede indicar la violencia del cónyuge, el maltrato. No sé. ¿Sí? Está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo espero que ustedes estén entendiendo. Cuando se sufre violencia, cuando la vida está en peligro. Que de lo contrario, el matrimonio, voy a usar este término muy común y que todos ustedes entienden de manera común, no de manera bíblica, ¿eh? Porque de lo contrario, esa relación sería un infierno. Por tanto, es cierto que en un principio en el jardín del Edén no había divorcio. Pero también había otra cosa que no había en el jardín del Edén. Para aquellos que quieren decir, pero es que en el jardín del Edén no había divorcio. En el jardín del Edén no había, la mujer no tenía que sufrir dolores de parto. Y el hombre tenía un duro trabajo.
Tampoco había maldad, ni pecado, ni enfermedad. Pero cuando entró el pecado en el mundo, la cosa cambió. La mujer tiene que sufrir dolores de parto, el hombre tiene que trabajar y sudar y ganarse el pan con el sudor de su frente. La cosa cambió. Así que no quieran irse al huerto del Edén a una condición totalmente diferente y distinta para condenar a todos aquellos hermanos que están viniendo de otros campamentos, divorciados o recasados. Ahora, otra persona me va a decir, antes de eso, ¿dónde podemos ver que el Eterno permite divorcio? ¿Lo dice la Torá? Deuteronomios capítulo 24. Deuteronomios capítulo 24. Uno al 4. Cuando tomare un hombre una mujer y la desposare, y sucediere que no halló gracia en sus ojos, porque encontró en ella algo indecente. Nótese acá la expresión indecente. Entonces le escribirá un acta de divorcio, la entregará en su mano y la enviará de su casa. Y si cuando saliere de su casa anduviere, y si cuando saliere de su casa anduviere, fuere esposa de otro hombre y la odiare el último hombre, ¿por qué? Porque encontró en ella algo indecente. Entonces aquí estamos hablando de una mujer indecente. Y como ha sido descubierta su indecencia, ha sido dada para ella carta de divorcio. Sigo leyendo. Si la odiara el último hombre, le escribiera un acta de divorcio. ¿Por qué la odia el último hombre? Porque, en contexto, encontró también en ella algo indecente. Estamos hablando aquí de una mujer que se ha, ¿qué término puedo usar? Corrompido moralmente, sexualmente, etcétera. Y viceversa también, un hombre. Y la odiara el último hombre, le escribiera un acta de divorcio, la entregara a su mano y la enviare de su casa, o si muriera el último hombre que la había tomado para sí por mujer, no podrá el primer marido que la había enviado volverla a tomar, para que sea para él su mujer después de que fue impurificada. Porque abominación es esto delante del Eterno, y no harás pecar a la tierra que el Eterno Elohim tuyo te entrega por heredad. Aquí encontramos a un esposo, esposa incluida, que por algún motivo no estaba satisfecho con su esposa porque había encontrado algo indecente, indecoroso, una inmoralidad, un acto inmoral, es lo que se refiere al término indecente, indecoroso.
Y si nos fijamos en el pasaje citado, la esposa divorciada, note lo siguiente, por favor, observen el texto. El esposo, para divorciarse, le daba un certificado de divorcio y ella y él quedaban libres para poder rehacer sus vidas. Esto es algo que Dios mismo estableció, como podemos leer. Y si nos fijamos en el pasaje citado, la esposa divorciada se vuelve a casar con otro hombre y el Eterno no la considera pecadora por haberse casado con otro hombre, cuando ya se le dio carta de divorcio. La única prohibición que tenía esta mujer es que si se divorcia de nuevo o si su segundo marido, tercer, cuarto marido muere, el último marido, su primer marido ya no puede volver a casarse con ella. ¿Por qué? Porque ella ha sido tomada ya por otro hombre como mujer. ¿Están entendiendo conmigo, más Verot? Espero que estén entendiendo esta noche. Hay algunas esposas divorciadas que esta noche están diciendo, entonces Moreno, estoy en pecado. Y no se volvieron a casar, permanecieron solteras. Entonces no estoy en pecado. Claro que no estás en pecado. Hay algunos divorciados que se volvieron a casar y están viniendo al conocimiento de la Torá. Entonces no estamos en pecado. ¿Ah? Dije hace rato que estoy hablando de los que están, no de los que ya están. Ya estamos dentro de Israel. Debemos preservar la santidad del matrimonio. Y si no lo hacemos, eso significa que somos duros de corazón. Y nuestro corazón entonces no ha sido transformado por el conocimiento de la Torá. Bueno, entonces regreso a... Veamos otro caso. En este caso, la esposa. Dice Éxodo, Shemot 21, 10 y 11. Vamos a ver Shemot 21. Dice, si toma para sí otra esposa, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Aquí el Eterno le está dando a la mujer libertad también de poder repudiar y divorciarse. Ahora, también aquí viene otra cosita también, porque aquí está diciendo, si toma para sí otra esposa. Bueno, nos tenemos que ir al contexto histórico. Les recuerdo que el pueblo de Israel fue una nación que pasó un proceso educativo. Y ellos primero fueron politeístas, luego fueron enoteístas y luego pasaron a ser monoteístas.
Y lo mismo sucedieron con sus matrimonios. Primero fueron polígamos. Estoy hablando de la nación de Israel, de sus orígenes. No estoy hablando del origen del hombre, porque si vamos al origen, en el origen el hombre no es polígamo. ¿Así se dice? Polígamo, polígamo, polígamo. Gracias. El hombre es monógamo. Una sola esposa, un solo marido. Después del pecado vino la poligamia. Abraham Avinu era pagano, adorador de ídolos, y vivía dentro de esa cultura. Y durante todo su proceso el pueblo de Israel también pasó eso. Y por lo tanto es por eso que vemos dentro de la historia bíblica esposas para un hombre. Tampoco es la voluntad divina. Ni tampoco hay mandamiento de que es por causa del pecado y para que no hubiera adulterio. Si toma para sí otra esposa. Y esto de tomar otra esposa, no dice si toma para sí una querida o si toma para sí un amante. Tampoco dice o si toma para sí, ¿cómo le decimos acá en Mérida? Aquí en Mérida dicen su chanchuy. Si toma para sí otra esposa. Y para que esto sea correcto, en primer lugar, el hombre tiene que tener para sustentar a sus dos, primero tiene que estar en las condiciones para sustentar a sus dos esposas. Ya esto creo que lo he dicho en otros temas. Con trabajo puedo mantener a una. Cree que va a mantener a dos. No puede mantener a su esposa y anda ahí tomando otra mujer. Contra la Torah eso. No puede mantener su casa, sus hijos, darle su alimento, su ropa, sus derechos conyugales, pero allá anda ahí gastando lo poco que tiene con otra mujer, otras cosas. Está en contra de la Torah eso. Va a tomar otra esposa. Tiene que tener las condiciones económicas para tener otra esposa y tiene que estar aprobado por la ley civil donde vive. Si no está aprobado por la ley civil donde vive, no puede. Y entonces el Eterno le dice a la esposa, si él no hace por ella estas tres cosas, alimento, ropa y sus derechos, si ella quiere, ella puede hacerse libre. Entonces aquí yo encuentro algo. A ver si captan lo que les quiero decir. Al hombre solo se le permite divorciarse de su esposa si él encuentra en ella algo indecente o por su dureza de corazón. Mujeres frívolas, mujeres frías, mujeres desobligadas. O la vida del marido está en peligro. Mujeres agresivas. Pero a la mujer se le permite divorciarse del marido también, no solo por estas causas, sino que si el marido no cumple con sus deberes, su alimento, su ropa y sus derechos de la esposa.
está entendiendo? Si el marido no cumple alimento, ropa y sus derechos como esposa, ella, si quiere, puede hacerse libre de un hombre así o puede separarse sin divorciarse. Pero si se separa de su marido, es ahí cuando Shaul dice: si la mujer se separa del marido, quédese sin casar. Quédese sin buscar otro marido, porque si lo hace, está cometiendo adulterio por cuanto no está divorciada del primer marido. Ella es la que toma la iniciativa y sale libre. Esto es algo que el Eterno permite. Ella no le da dinero a su marido porque como esposa ella no es considerada una esclava. El marido no debe considerar a su esposa una esclava. Es que tú tienes que lavar, es que tú tienes que planchar, es que tú tienes que barrer. Son obligaciones y responsabilidades de la esposa. Sí lo son, pero no es tu esclava. Tú también puedes ayudar en el hogar. Debemos recordar que en un matrimonio ni la esposa es esclava de su esposo, ni el esposo es esclavo de su esposa. Por tanto, tenemos dos ejemplos en la Torá de Moshe donde tanto el esposo como la esposa pueden divorciarse y quedar libres para casarse de nuevo. Es muy importante entender que una divorciada o un divorciado no son vistos como pecadores y pueden participar de las cosas sagradas. Vamos a ver un pasaje que respalda lo que les estoy diciendo. Vaikra, Levíticos 22, 10, 12 y 13. Se me hace que no voy a terminar hoy y voy a tener que dar una segunda parte de este tema. Porque apenas si voy por el primer punto. Mire, Vaikra, Levíticos 22, 10, 12 y 13. Ningún extraño, es decir, alguien ajeno a la familia del Cohen, comerá cosa sagrada. El huésped del Cohen y el jornalero no comerán cosa sagrada. Panzo. La hija del Cohen, si se casara con un varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero mire, pero si la hija del Cohen fuere viuda o divorciada y no tuviere prole y si hubiera vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Mire lo que le estoy mostrando. La hija viuda del Cohen o la hija divorciada que se volvía a la casa de su padre, sí podían comer de las cosas sagradas, la porción de la ofrenda que se separaba para los Kohanim. Sin embargo, los hijos de Israel no podían comer las cosas sagradas. Si una mujer repudiada, divorciada, perdón, hubiese sido considerada una pecadora, no podría comer de las cosas sagradas. Pero aquí, la hija viuda o divorciada puede comer de las cosas sagradas. Entonces está claro que no es considerada una pecadora. Porque de lo contrario, ella no podría comer de las cosas sagradas. Está claro que la Torá nos muestra que el Eterno permite el divorcio. Entonces,
¿Qué ocurre ahora bajo el nuevo pacto? Antes estaba permitido y ahora en Yeshua, ¿no? Antes estaba permitido el divorcio y en su caso el recasamiento y ahora es un pecado imperdonable. Antes no era pecado y ahora sí lo es en Yeshua. Creo que aquí me voy a quedar. ¿A cuánto tiempo ya llevo? Voy a avanzar a lo siguiente. Shaul nos dice algo apoyando la Torá de Moisés. Y veamos. 50. Me quedan 10 minutos. 15. 20. 30. Ya, la cena nos espera. Antes que se apaguen las velas de Shabbat. 10 minutos. Aquí vamos ahora a la Masorá, la tradición, a la enseñanza de Yeshua. Shaul nos dice algo apoyando la Torá de Moisés. Veamos. Voy a apuntar el verso acá. Voy a buscar el verso porque tengo acá en mis apuntes, pero puse el verso, perdón. Ok. Baruch Hashem. Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios 7. Esa Primera de Corintios 7. Hashem. Ahora vamos a ver, vamos entrando a ¿qué dice Yeshua? Lo que está bajo su tradición, bajo su enseñanza. Ahora, lo que aplica para nosotros como discípulos de Yeshua. Luz de Yeshua y dentro de la Torá. Primera de Corintios capítulo 7, verso 25. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, para ellos, para ellas no tengo ningún mandato del Adón. Pero el Adón en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si un joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. O sea, noten lo siguiente. No está prohibiendo tampoco el matrimonio. Pablo está hablando de una situación que se estaba viviendo en el momento que él da su consejo. ¿Estás casado con una esposa? No trates de divorciarte. ¿Estás divorciado de tu esposo? Note. ¿Estás casado con una esposa? No trates de divorciarte. ¿Estás divorciado de tu esposa? No busques una esposa. Porque el error que ya cometiste con la una, es muy probable que lo repitas con la otra. No sirves como marido. Y viceversa. No solamente para los hombres, también mujeres. Eres buena para el matrimonio, vamos a decirlo así. ¿Cómo no voy a ser buena, Roche? ¿Cómo no voy a ser buena si yo hago todo lo posible? ¿Será?
Pero bueno, tampoco estoy para juzgar, mostrándolo. Enseña la palabra. Estás casado con una esposa, no trates de divorciarte. Estás divorciado de tu esposa, no busques una esposa. Otra traducción dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. Busca construir shalom. Sobre todo los que estamos en el conocimiento de la Torá. En la paz. Busquen entenderse. Busquen llegar a un arreglo. ¿Estás suelto de mujer? No procures ligarte a mujer. Está hablando del divorciado. Mencioné estas dos versiones porque tienen las traducciones más claras que he encontrado en algunas versiones. La segunda parte del verso no se ha traducido. Estás divorciado, sino se ha traducido malamente como estás soltero. Y ahí es una mala traducción. Shaul nos está dirigiendo a los solteros. Aquí, cuando dice no busques mujer, se está dirigiendo a los que se han separado o divorciado. Por eso, pero también él dice, mas también si te casas, pecas. Primera de Corintios 7:28. Rab Shaul dice que si el divorciado se casa, no está pecando. Pero si se va a recasar, espero que haya aprendido para no cometer los errores que cometió y que llevaron a su primer matrimonio al fracaso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende? Pero alguien quizás dirá, Morey, ¿usted no ha leído lo que dice Malaquías 2:16? El Eterno detesta el divorcio. Dios odia el divorcio. ¿Cómo es posible que lo permita? Y usted diga que el divorciado se puede casar otra vez. ¿Cómo es posible que digas que no es pecado? Malaquías 2:16 es el verso al que se refiere. Vamos a ver qué dice Malaquías 2:16. Y ya creo que aquí me voy a quedar. Y en una próxima clase doy una segunda parte. Malaquías 2:16. Es el último, ¿verdad? Zacarías y Malaquías. Malají. Malaquías 2:16. Baruch Hashem. Traducciones dicen, porque yo detesto el divorcio, dice el Eterno, Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Eterno de los ejércitos. Malaquías 2:16. Traducciones dicen así, porque el Eterno odia el divorcio. Otra traducción dice, porque el Eterno detesta el repudio. Y repudiar y divorciar son dos cosas diferentes. Malaquías 2:16, versión hebrea.
Malaquías capítulo 2, verso 16. Voy a leer desde el 14 esta versión. Entonces preguntarán, ¿por qué? Por causa que el Eterno ha atestiguado entre tú y entre la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, a pesar de que ella es tu compañera y a la mujer de tu alianza. ¿Acaso no los hizo uno, Adam y Java, y al resto de su espíritu? ¿Y por qué los hizo uno? Para buscar descendencia de fe en Dios. Entonces deben cuidar vuestro espíritu y a la mujer de tu juventud no traicionada. Si odia a la primera, que la divorcie, ha dicho el Eterno Elohim de Israel, y no tape el despojo con su vestimenta, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Entonces deben cuidar vuestro espíritu y no traicionar a su esposa. Sé que la versión hebrea dice algo completamente diferente a lo que las versiones tradicionales por ahí nos ponen. Si odia a la primera, que la divorcie, ha dicho el Eterno Elohim de Israel. No que el Eterno odia el divorcio, sino que si el hombre odia a su esposa, ¿y por qué la va a odiar? Porque la traicionó. Note que no es, aquí es porque el hombre ha sido infiel. Y ahora resulta que ya no ama a su esposa. Ahora la aborrece, ahora la odia. Se le acabó el amor. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y para estar fastidiándole la vida, divorcio. Ahora, para los que utilizan las versiones comunes, es que aquí dice que el Eterno detesta el divorcio, detesta. Bueno, también en Isaías 1:14 leemos: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Entonces, el Eterno aborrece las fiestas bíblicas que Él mismo ha establecido. Aborrece el Eterno la fiesta de Pesaj. Aborrece el Eterno Sukkot. No. El Eterno aborrece lo que había detrás de estas fiestas o las circunstancias que rodeaban esas fiestas y los sacrificios que se hacían en dichas fiestas. De igual forma, el Eterno detesta lo que hay detrás de cada divorcio, no el divorcio, sino lo que hay detrás de cada divorcio. Estoy interpretando de acuerdo a lo que dicen las tradiciones, las traducciones que leemos. Lo que leí en la traducción hebrea. Lo que dicen las traducciones que leemos, estoy interpretando lo que dicen las traducciones que leemos, sumando las escrituras. El Eterno entonces no aborrece el divorcio, sino aborrece lo que hay detrás del divorcio. Así como Isaías 1:14 dice que el Eterno aborrece Rosh Kodesh, aborrece las fiestas señaladas. No es que él aborrezca esas fiestas que él mismo ordenó, sino que aborrece lo que había detrás de esas fiestas o las circunstancias que rodeaban esas fiestas y los sacrificios que se hacían en dichas fiestas, de acuerdo al verso 13 de Isaías 1. De igual forma, el Eterno detesta lo que hay detrás de cada divorcio: infidelidad, violación del pacto matrimonial, abusos, peleas, engaños, adulterio, dureza de corazón. Eso es lo que él aborrece. Y de las trágicas consecuencias que el divorcio conlleva.
Pero el Eterno no detesta las fiestas señaladas, entonces tampoco detesta el divorcio. Aunque encontramos como que lo afirma así. Por eso es importante sumar las escrituras, porque la suma de tu palabra es la verdad. Si tú estás en el campamento de Israel y estás pensando divorciarte, el Eterno detesta lo que te está llevando a pensar divorciarte. Violación a tu pacto matrimonial, abusos, peleas, engaños, adulterio, dureza de corazón. Y aunque te divorcies, lo vas a seguir llevando en el corazón. Y por lo tanto el Eterno lo va a seguir detestando en ti a donde quiera que vayas. Acá. ¿Están entendiendo conmigo hasta aquí? Dice Javier José Carrillo, yo soy divorciado hace casi 8 años y en el cristianismo se me enseñó que ya no debo casarme de nuevo, según es pecado. Solamente hasta que ella muera me podría casar, pero ahora sé que es diferente. Cásese, mi hermano. Llegó al campamento de Israel solo esposa, pero que haya aprendido primero no cometer los mismos errores que le lleven a fracasar de nuevo. Pero si usted no cambia lo que el Eterno detesta y que le está llevando al primer divorcio, en el segundo el matrimonio va a ser igual, porque el problema es el hombre. Matrimonio. ¿Entendemos hasta aquí todos, Javerín de Javerot? Dígame si entendimos. Y vuelvo a repetir, como dije al principio, esta enseñanza es una respuesta a los que están viniendo y nos están preguntando, a los que están viniendo de campamentos, de otros campamentos diferentes a Israel, no para los que ya estamos dentro de. El objetivo esta noche no es decirle lo que dije al principio, es traer claridad para los que están viniendo al campamento de Israel. Me voy a quedar hasta aquí, amados Javerín Bejaverot, si el Eterno permite. Vamos a tener la segunda parte para concluir esta derashá, pero que yo creo que aquí ya muchos ya están teniendo un entendimiento. Yo espero que sí, ¿verdad? Espero que sí. Yo espero que esta enseñanza hasta aquí, la primera parte, ¿verdad? Baruch Hashem, hasta aquí, hasta donde hemos podido llegar, espero que les esté aclarando muchas cosas. ¿Ok? Hashem. Entonces, amados Javerín Bejaverot, voy a quedar hasta aquí. Déjenme marco antes de continuar. Digo, antes, luego no me pierda, porque luego pierdo y digo, ¿dónde me quedé? ¿Ok? Hasta aquí. Bien. Entonces, amados Javerín Bejaverot, pues yo espero, ¿verdad? Como ya les dije, que hayamos podido entender, ¿verdad? Hayamos podido comprender hasta aquí. Llegamos a la derashá que yo quise aclarar cada uno de ustedes. Bien, que la paz y la bendición del Eterno sean con cada uno, amados Javerín Bejaverot, que tengan una bonita cena de Shabbat, que sigan pasando y disfrutando de este Shabbat bendecido. Si el Eterno permite, nos vemos por la mañana, 10 de la mañana, hora México, para el servicio de Shaharit, Baruch Hashem, la lectura de la Torah y el comentario, la enseñanza correspondiente basada en la lectura de esta parashá Emor. Leitraot, hasta luego. Lairato, buenas noches a todos. Shabbat Shalom.